Cooperativa, 9 de la mañana. Cargado a la opinión. 4 miradas y un debate con temas y noticias que nos mueven a todos. El primer café con Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 17 grados la temperatura actual, 30 la máxima que se espera para hoy. En Arica la máxima será de 24 grados, Iquique 23, en Antofagasta 20, en Puerto Montt 21 grados la máxima, Valdivia 18, Concepción el cielo completamente nublado con una máxima de 17 grados, en Copiapó 27 grados la máxima y en Chillán 28 grados, calor en Chillán, con muy poquitas nubes en Chillán. Ya. Bueno, cuando ustedes escuchan risas, bromas y todo eso. Coyhaique lo diste, Cecilia, ¿o no? Coyhaique. Quiero mandar un saludo a Coyhaique porque estuve este fin de semana ya con la gente de la democracia cristiana de Coyhaique, así que quiero enviarle un gran saludo, siempre un agrado estar por allá. 15 grados la máxima. Sí. Y a Iquique también, porque el jueves me voy a Iquique. Voy a Iquique el jueves. ¿Está haciendo campaña? No, estamos recorriendo el país para conversar con los... Armándole la campaña a otros. Pero dígame una cosa, ¿y está bien entre Iquique y Coyhaique? No, yo viajo he estado en todas las regiones del país. Pero ha estado nombrando dos nomás la última. No, porque estuve este fin de semana en Coyhaique y esta semana voy a Iquique. ¿Y la semana pasada por qué nombró Iquique? No, pues la semana pasada nombré a Coyhaique. Oigan, cuando ustedes ya se habrán dado cuenta, es el panel de los martes con estos caballeros que son muy chacoteros. No, pero el saludo para Coyhaique. Es solo con la comparación del lunes. Bueno. El lunes muy fome. No, cambiaron a Juan Andrés Lago al lunes para pelear un poco. Bueno, estamos con David Morales, que es el secretario nacional de la democracia cristiana, Eugenio Guzmán, ¿cómo estás, Eugenio? Bien, Osvaldo Andrade, buenos días, y Alberto Mayol, ¿cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Bueno, así comenzamos nuestro primer café de hoy. El primer café en Cooperativa presenta Pórtate con 25 gigas por 12.990. WOM, nadie te da más. Ford Summer y Universidad Alberto Hurtado, admisión 2020. Decir también que seguimos pendientes de la información del avión, ¿no es cierto?, de la FACH, que iba rumbo a la Antártica, que ha sido ya declarado siniestrado con 38 personas a bordo, 3 civiles. En estos momentos ya el ministro de Defensa está viajando a Punta Arenas y el presidente de la República suspendió su visita a Argentina para el cambio de mando allá en ese país. En el 130 de la FACH, como digo, viajaban 17 tripulantes y 21 pasajeros, incluidos 3 civiles. Bueno, una muy mala noticia que la conocimos ayer, justamente un ratito después de la cadena nacional del presidente de la República, y el presidente inmediatamente fue hasta Cerrillos con su ministro del Interior para monitorear las primeras acciones que se iban a tomar para tratar de encontrar este avión en donde estaba. Ahora, un viaje bien complejo ir a la Antártica. Ya se ha dicho que era una tripulación sumamente capacitada y todo lo demás, pero bueno, así que vamos a estar pendientes de aquello, y ya se entregaron los nombres de las personas que iban a bordo, y estábamos comentando hace un ratito atrás que Osvaldo Andrade me contaba que tuvo la oportunidad de hacer este mismo viaje. Así es, a propósito de la visita del presidente Mujica a Chile, en el primer gobierno del presidente Piñera lo invitó a conocer una pequeña base que tiene Uruguay en la Antártica. Y por cierto aprovechó de visitar las bases chilenas. En ese tiempo además estaba la perspectiva de la construcción de una base chilena del ejército
en el continente antártico, porque las bases están en la isla. Así que efectivamente, en el mismo avión, en el Hércules, fuimos una delegación, iba el presidente con muchos partidarios de su gobierno, naturalmente, parlamentarios, sus amigos, y estaba invitado el presidente Mujica con su señora, la senadora Lucía Topolansky. Exacto. Y el presidente iba con su señora también, me acuerdo. Y nos alojamos esos días bueno, yo era el negrito Harvard y nos alojamos en el Aquiles. Tuvimos como 5 o 6 días. Fue un viaje bien interesante. Pero es un viaje que uno siente así como nervio, como que uno se da cuenta que es un poco peligroso. Bueno, para los civiles que acostumbramos a viajar en vuelos comerciales, viajar en un avión FACH, que claro es un avión no de características necesariamente vinculadas con la comodidad, era novedoso, diría yo, pero no, el vuelo perfecto en Punta Arenas hasta la base, no vimos ningún inconveniente. Advertían sí que los cambios climáticos son muy frecuentes y muy radicales, ¿eh? Nosotros fuimos en una época en que había sol, había un cierto calor, pensando en la Antártica, y no tuvimos ningún inconveniente. Y ahora es un viaje lleno de anécdotas y cosas muy pintorescas, pero bueno, es para otra ocasión, creo. Bueno, en todo caso, también ya se ha ahora sumado... perdón. Sí. Lo que hace Chile en la Antártica y las delegaciones de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas, es bien notable. Chile, si bien es cierto, hay establecimientos de muy variados países, rusos, qué sé yo, de todos lados. Hasta China. Exacto. Lo que hace Chile es una suerte de, tal vez por su cercanía continental, es una suerte de un rol también de articulación. Este es un mundo en que todos se solidarizan mucho, comparten mucho, están cerquita uno al lado del otro. Yo recuerdo que desde la base chilena se podía ver muy cerquita un templo ruso, ortodoxo, que estaba en la base rusa. Pero lo que hace Chile es una suerte de eje articulador de todas las delegaciones, bien interesante, así que no solo hay que decirlo, sino que reconocer que es bien importante lo que hacemos. Bueno, por supuesto, el presidente de la República ha hablado, se ha manifestado consternado, ha mandado saludos, me dijo: mis pensamientos y oraciones están con los familiares de tripulantes y pasajeros. Ya habló ya le informó al presidente Alberto Fernández, el presidente electo de Argentina, que no va a viajar, ¿no es cierto?, a ese país. La vocera de gobierno habló hace un ratito, dijo que hoy día, en el Día Internacional de Derechos Humanos, una agenda extremadamente importante para el presidente y para Chile, la agenda en materia de derechos humanos se mantiene, dijo la vocera, pero obviamente con el corazón y nuestras oraciones en la esperanza de encontrar a nuestros 38 compatriotas que están en este avión siniestrado. Y también ya se confirmó ayuda internacional, Sí. Aviones de Uruguay y Argentina que se han sumado a la búsqueda y el radar de Estados Unidos. Cecilia, seguimos sin embajador en Argentina, ¿no? Sí. Todavía no se ha nombrado. Increíble. Bueno, eso es en cuanto, y como digo, vamos a estar pendientes de aquello minuto a minuto, claro que sí, ahí lo pueden seguir también en Cooperativa. ¿Dónde cayó la avión? O sea, podría haber sido en el... Hay un radio de 60 millas, entiendo que es donde se ha concentrado la búsqueda, que es de donde se tuvo las últimas información. La última noticia. ¿Pero cerca del estrecho o cerca más bien de la Antártica? En medio mar. En el mar. Tiene por supuesto, instrumentos y para herramientas para amerizar, pero es un mar muy hostil. Muy hostil. En Drake, además han dicho que hay unas olas tremendas en este momento. Cecilia, yo también quiero sumarme a la solidaridad fundamentalmente con las familias de las 38 personas que están ahí, porque me imagino cómo van a estar en este momento, así que nuestra solidaridad con ellos y ojalá que tengamos buenas noticias. Bueno, ahí está esa noticia que se dio, como decíamos, anoche, se conoció muy poco tiempo después de la cadena nacional del presidente de la República, donde hace anuncio y da a conocer esta agenda antiabusos, que era muy esperado. Recordemos que una de las demandas y las quejas de la ciudadanía es eso, ¿no? Los delitos de cuello y corbata que no son lo suficientemente sancionados. En ese sentido hizo varios anuncios el presidente, en caso de colusión, por ejemplo, entre 5 y 10 años de presidio.
La investigación, eso sí, las querellas, la Fiscalía Nacional Económica, después que así lo determina el Tribunal de Libre Competencia, pero hay una aspiración también del Ministerio Público de que ellos también puedan investigar. Bueno, parece que se está estudiando, así lo ha dicho el ministro de Economía, el subsecretario, que el Ministerio Público también pueda querellarse. Se está estudiando esa posibilidad. Y colusión, dijo el presidente, cuando los bienes afectados sean de primera necesidad, y puso como ejemplo medicamentos o alimentos. Entonces yo me quedé pensando, colusión cuando los bienes afectados sean de primera necesidad. Bueno, después ya conoceremos, supongo, más detalles, ¿no? Alberto Mayol, no sé si conoces más detalles, además de todo lo que anunció el presidente y alguna reacción. El anuncio del presidente que a esta altura, digamos también lo que significa en el clima político. Ya la verdad es que las cadenas nacionales del presidente no valen mucho. O sea, no es que espere a la cadena nacional diciendo, bueno, aquí va a decir algo, ¿no? Entonces, y eso ya es llamativo en sí mismo, que tiene que ver con algo que creo que es importante poner sobre la mesa y entender, que es la inexistencia relativa de la institución presidencial en medio de esta crisis. O sea, esto, entre otras cosas, una de las grandes crisis que estamos viviendo es que la institución presidencial, que es muy importante en la historia de Chile, está no solo devaluada por la valía de la persona que está allí, sino que ese mismo hecho ha logrado generar una devaluación misma de la institución. Entonces yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es, tengo la duda, planteo la pregunta, es muy simple, es sí o no, pero el presidente dice que finalmente entonces no viajará a Argentina y como que descarta el viaje, pero nunca lo había confirmado, tengo entendido, que nunca había dicho sí voy a ir. O sea, entonces me llama la atención que ahora estaba casi confirmado, sí. Pero nunca había dicho que iba. Entonces uno dice sencillamente no hay para qué decir que ya no voy, porque no había dicho que iba a ir. Bueno, tercer punto, yo creo que el tema de la colusión. Aquí hay una herida, esta es una herida gigante en la historia de la relación de los chilenos con este modelo económico. Este modelo económico, como todo modelo económico, tiene sus elementos centrales. Y uno de los elementos centrales era que los actores en el mercado iban a competir. Ese era el fundamento. Sí. Cuando esto no pasa, y cuando no solo no pasa, sino que no están las herramientas para cuando no pase, cuando se cometen delitos flagrantes, para poder sancionar, esto es de altísima gravedad. Hoy día tenemos entonces una ley sobre la colusión. Es tan básico, es tan obvio, que después de eso, ¿qué podemos decir? O sea, es irónico, pero durante el régimen de este modelo de sociedad, ya, se quitó una ley fundamental para salvaguardar que funcionase. Bueno, ahora se establece, cuando ya el modelo se está yendo. Bueno, la verdad es que a mí me parece una noticia tan obvia, no alcanza a ser una buena noticia, y hay un gran problema de cómo se repara hacia atrás cuando no hay norma. O sea, cómo yo reparo a la gente, cómo yo reparo a la ciudadanía, cómo yo reparo el daño moral, no solamente el daño económico, el daño moral hacia atrás. Y yo creo que en ese sentido el sistema político estaba al debe. Es decir, mire, busquemos los mecanismos para que efectivamente sea sancionado lo que ocurrió a través de otras figuras. Yo creo que eso es algo que es esencial. A mí me parece pobrísimo todo lo que se dijo ayer, y en particular lo de la colusión. Me parece lamentable que hoy día tengamos que poco menos que celebrar que hay una ley anticolusión. O sea, que se aumentan las penas, también aumenta las sanciones penales y las multas para los delitos tributarios, el uso de información privilegiada y la divulgación de información falsa en los mercados financieros, entre otros temas. Ya vamos a ir analizando los otros puntos. Osvaldo Andrade. Uno no puede sino estar de acuerdo con las cosas que se anunciaron en general. Hay que ver, por supuesto, el detalle, qué sé yo. Pero yo siento que el presidente pierde una gran oportunidad nuevamente. Y lo voy a decir de la siguiente manera, porque cuando uno hace una agenda antiabusos, la centralidad tiene que estar en los abusados. O sea, una agenda antiabuso tiene sentido en la medida que se hace cargo de los abusos de los abusados. Y estos abusados, según la matriz de la propuesta del presidente, son todos los clientes del mercado. Esa es la matriz de la presentación. Aquí no hay otro tipo de abusos, solo los que se vislumbran. Y si usted se fija,
en la enumeración, todo tiene que ver con los abusos del mercado respecto a los clientes del mercado. Esa es la centralidad de la propuesta. Y con el mayor respeto, yo quiero decir que en Chile hay más abusados que no son solo los clientes. Cuénteme cuál es el anuncio del presidente respecto a los abusos en el ámbito laboral. Pero sí hizo un anuncio. Se lo voy a decir. Mejor protección de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué vía? Por el fortalecimiento de la dirección del trabajo. Oiga, si el proyecto de ley de fortalecimiento de la dirección del trabajo es un proyecto que viene hace años, que ya está en el Parlamento, ¿qué es lo nuevo? Entonces yo le pregunto, ¿y cuál es la opinión del presidente respecto a los abusos de los trabajadores honorarios? No existen, y son 300.000 nomás. Por ejemplo, ¿por qué el sector público no tiene tutela? Son 300.000 más. Y esos no son abusados. Claro, no necesariamente son los abusados del mercado, pero diablos que son abusados. Le doy otro ejemplo. ¿Y los abusos de los agentes del Estado? ¿No son abusados? Sí, pues. ¿Y qué se dice al respecto? Entonces, esta noción, yo creo que por eso digo que es una oportunidad que pierde. Cuando uno quiere hablar de los abusos de un sistema, se tiene que hacer cargo de todos los abusados. ¿Qué pasa con los niños que ni estudian ni trabajan? ¿O los niños del Sename? ¿No son abusados? ¿Y qué hay al respecto? Entonces... Bueno, pero recordemos que hay un proyecto de hace rato de cambio del Sename. Podemos recordar lo que usted quiera, lo que le estoy transmitiendo simplemente es lo que dijo el presidente ayer. Pero eso lo dijo el 2010, además. Lo dijo. Yo estoy haciéndome cargo de la pregunta que usted nos hace, y es que ¿qué nos pareció la propuesta del presidente de ayer? Y, perdone mi sesgo, hizo un raconto de lo que ha hecho en materia social, y dijo pensiones. ¿Y qué dijo de pensiones? Lo que ya sabemos de pensiones. Pero ¿qué dijo respecto a la industria? ¿Qué vamos a hacer con las AFP? ¿Qué vamos a hacer con el aporte patronal? No dijo nada de eso. En materia de salud reiteró lo que ya todos sabemos, pero ¿qué dijo respecto a las ISAPRES? Y en materia laboral, termino con esto, y en materia laboral, salvo el anuncio que ya todos sabemos, que se vota hoy día, del subsidio al empleo, ¿qué otra cosa dijo en materia laboral? Es la perspectiva del mediano plazo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mejorar, no sé, hay tantas cosas que se podrían decir. Entonces, yo creo que el presidente pierde oportunidades para mostrar una perspectiva. Y termino con esto. Todo el mundo está consciente hoy día que al margen de este paquete de medidas que conocemos, que se va a financiar básicamente con fondos que tenemos de ahorro y con gasto público, hay una discusión que hay que hacer ya respecto a cómo vamos a financiar la perspectiva del mediano y largo plazo. Todo el mundo entiende que eso implica empezar a discutir, al menos en serio, una reforma tributaria del 2 o 3%. ¿Qué dice el presidente al respecto? Nada. A ver, entonces, pero yo siento Osvaldo, que perdí una oportunidad. Osvaldo, el presidente dijo respecto a las ISAPRES, también eliminaremos las preexistencias y carencias que afectan a los afiliados de las ISAPRES. ¿Y qué es lo nuevo? Y que les impiden moverse con libertad y elegir con libertad la mejor opción, y de esa forma no quedarán nunca más cautivos y con riesgo de abuso, y muy pronto vamos a poner fin a las diferencias de precios en los planes de las ISAPRES entre hombres y mujeres. Eso es lo que dijo respecto a las ISAPRES, o sea que algo sí habló sobre las ISAPRES. No, sí, es que bueno, pero en honor a la verdad. No, al revés. Sí, también puedo decir lo que dijo en el programa de gobierno. Bueno, estamos hablando de lo que dijo anoche el presidente. Eugenio tiene una interpretación. Eugenio. Sí, yo tengo una opinión. Yo entiendo la ansiedad que hay por resolver las cosas de manera instantánea e inmediata y abordar todos los temas por parte de Osvaldo, o sea, y también de Alberto, en el sentido, sobre todo Osvaldo, que obviamente abrió un abanico. A esta altura de mi vida la ansiedad no es una... No, bueno, es una... Está bien. En sentido propio, un deseo. No coherente con la naturaleza. Pero bueno, un deseo algo excesivo. Ya, no sé si te has dado cuenta que te llevamos 50 días con algunos problemas. Por favor. No, ciertamente, no, sí, me he dado cuenta. Bien, me he dado cuenta. Y efectivamente, y el abanico de problemas que plantean es cierto. O sea, ¿quién podría negar que hay una serie de instancias?
Pero yo creo que hay una buena, al menos hay una disposición a abordar un problema que no fue ayer. ¿Ya? O sea, desgraciadamente o afortunadamente, depende de cómo se le mire, le tocó a este gobierno tener que abordar cosas que no se habían abordado antes, y bueno, esa es la tragedia, digamos. Esa es la maldición, probablemente también lo pueden ver algunos. Y el hecho que se aborden, porque la otra cosa es hacer oídos sordos, ya a mí me parece ya que es una buena medida. Ahora, respecto de si había herramientas, que un poco la tesis de Alberto, y que un poco, y tiene toda la razón cuando dice, mire, este modelo se basa en que exista competencia, efectivamente. También se basa en que exista ahorro, ¿ya? Pero pareciera ser que las dos cosas fallaron, o los actores o las instituciones no fueron capaces de precisamente fomentar en la adecuada medida una economía que fuera hacia el ahorro, y por otro lado una economía que fuera más competitiva posible. Y por lo tanto probablemente no existían las herramientas, tampoco las existían. Yo creo que sí las existían, sí existían, porque obviamente los tribunales podían aplicar determinadas sanciones, y ahí la pregunta es, bueno, habría que preguntarle a los tribunales por qué no las aplicaron en determinados casos. Pero bueno, en resumen, yo creo que es una medida correcta avanzar en esta dirección, es una buena señal. Ahora, si nos hacemos cargo, y que es bueno hacerse cargo para que después no le digan a uno si el método, o sea, una cadena nacional, un anuncio, era la fórmula, bueno, ahí yo tengo mis dudas. Yo creo que a veces hoy día las cosas no están dadas las masas para hoyos para muchos más anuncios, o para tanto anuncios, sino que más bien operar en la línea de empujar determinadas iniciativas. Resumidas cuentas, yo creo que está en una buena dirección, y yo esperaría que los agentes políticos, los actores políticos apoyaran este tipo de medidas, y supongo que así va a ser. No, sí. Claro, David Morales, solo agregar también que anunció la creación de la figura del denunciante anónimo, para que cualquier ciudadano en forma anónima o con identidad protegida pueda denunciar actos de colusión o delitos en el sector público o privado. Sí, David Morales. David Morales. Sí. A ver, a propósito del primer comentario de Eugenio respecto al tema de la ansiedad de Osvaldo. ¿Tú también tienes? No creo tener ansiedad. Lo que pasa es que yo creo que ya estamos entrando en otra, en el fondo, en otra situación que no tiene que ver con la ansiedad, sino que ya tiene que ver con la... O sea, yo siento que el gobierno, y particularmente el presidente Piñera, no tiene conciencia de la real magnitud de la crisis, por un lado, y por otro lado, lo que hay detrás de cada anuncio del presidente, que uno podría valorar porque sin lugar a dudas hay avance, falta la conciencia de entender lo que ocurrió después del 18 de octubre. Y en eso todos tenemos que tratar de entender lo que ha ocurrido, pero el presidente es capaz de entregar la política, pero en el fondo no es capaz de tocar la economía. Y eso a mí me preocupa tremendamente, y me preocupa porque creo que cuando no haces esa distinción y no tienes esa definición y ese apuro, la verdad es que esto puede resurgir con mayor fuerza, porque si uno se pone a analizar lo que ha ocurrido desde el 18 hasta hoy día, en estos 50 días, la verdad es que los avances reales en materia social, en materia de dar respuesta a los abusos, creo que no da cuenta de lo que se ha hecho, y particularmente lo del día de ayer, en el fondo sin duda es un avance para lo que había, sin duda, pero no nos hacemos cargo de las principales dificultades en esa área. La Fiscalía planteó 4 líneas de acción y ninguna fue considerada por parte del presidente en su anuncio. No se dice nada respecto a la evasión y la elusión, y hay una serie de otros temas que no se tocan como si no existieran. Entonces, al final del día, como señalaba Osvaldo o Alberto, no recuerdo quién lo dijo, pierde una oportunidad el gobierno, pero el problema es que no estamos perdiendo una oportunidad en un momento de normalidad, por llamarlo de alguna manera, sino que estamos perdiendo una oportunidad cuando
cuando los anuncios del gobierno, las acciones del gobierno debieran ser acciones mucho más profundas y mucho más urgentes. Y eso es lo que a mí efectivamente me preocupa. El gobierno en la semana pasada tuvimos una semana tranquila respecto al tema de los desórdenes públicos y parece que hay un sector del gobierno y el propio presidente que cree que ya esta cuestión ya pasó, entonces hoy día voy a seguir trabajando al ritmo que veníamos trabajando, y eso creo que eso es un error profundo. Eso es un error profundo. ¿Estás de acuerdo de alguna manera con la agenda, en el sentido de determinadas sanciones? Podemos discutir, no sé de qué sanciones. Sí, pero hay un montón de cosas en las cuales... eso. Sí, está bien, pero a ver, la oposición, yo creo que en esto, Osvaldo dijo una cuestión que es súper profunda la semana pasada. Y lo dijo al final del programa, y cuando estamos yéndonos a veces no ponemos tanta atención. ¿Que no estamos yendo? No, cuando estamos yendo la semana pasada dijo que hay que evaluar la oposición que tenemos, porque en cualquier país del mundo, cuando el presidente de la República tiene menos del 10% de aprobación, lo que está haciendo la oposición es pedirle que se vaya. Y la oposición casi generalizadamente, la oposición no ha hecho eso. O sea, nosotros como partidos de oposición no hemos salido a pedirle al presidente que se vaya, sino que lo que le estamos pidiendo al presidente es que conduzca el proceso. Y se le ha prestado ropa. Entonces, y se lo ha robado tremendo. Eso es una tremenda diferencia de lo que pasa. Y en eso, entonces, creo que por eso a mí me preocupa. Reflexiones lo mejor. A ver, un punto antes de irnos a comerciales, justo que hace este anuncio el presidente de la República, donde, ¿no es cierto?, dice que se van a elevar las penas y multas para los delitos tributarios, en fin, hay una comisión que ya tiene 50 firmas, o sea, una iniciativa para crear una comisión investigadora por millones de dólares que el presidente trasladó a paraísos fiscales, un tema ya antiguo, pero que ahora lo que se ha conocido es información del Servicio de Impuestos Internos en un artículo periodístico del Desconcierto, y también Asensio... Sí, el diputado Gabriel Asensio, que es jefe de bancada de los diputados demócratas cristianos, está pidiendo que en el fondo que el presidente aclare esta situación, porque a todas luces aparentemente esta información es fidedigna, y además hoy día está presentando él una iniciativa, una reforma a la Constitución, precisamente para que en el capítulo las inhabilidades se incorpore la inhabilidad de aquellas personas que tienen inversiones fuera de Chile, que no pagan los impuestos, que tienen paraísos fiscales, y además el Servicio de Impuestos Internos es quien determina qué país funciona con el sistema de paraísos fiscales y que no puedan, en el fondo, ejercer cargos de representación como presidente de la República y parlamentario. Bueno, lo que se ha conocido es que el servicio... Pero es que eso es bastante interesante y clave, porque obviamente si el diputado Asensio están presentando una iniciativa, moción o lo que fuere, ya para corregir algo que no estaba en la ley, uno no puede imputársele delitos a una situación que no es delito. No, pero sí, es que lo que pasa que aquí es que no es un problema de delito, es un problema ético, hay que aclararlo porque queda la sensación de la comisión pero es que mira, es importante, Eugenio, que el presidente aclare esta situación. Si es lo mismo que ocurre con el tema de los perdonazos y las condonaciones millonarias que hubo en el anterior gobierno de Piñera, en el caso Johnson. No solamente en el de Piñera, por favor. No, pero eran demasiado abultadas. Vamos a ir a comerciales y seguimos. No empatemos. Vamos a comerciales y seguimos. Un 94,4% de los chilenos señala que el cambio climático es una realidad y un 65% lo considera un problema grave, pero que se puede solucionar. Estos son algunos resultados de la percepción de casi 1000 entrevistados por la encuesta Chile Dice 2019. El estudio fue realizado en el contexto del estallido social por la Universidad Alberto Hurtado en alianza con la consultora Ecos, disponible en chiledice.uahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Seguimos a la vuelta entonces con Alberto Mayol, Eugenio Guzmán, David Morales y Osvaldo Andrade. Hasta las 10:30 seguimos formando debate en El Primer Café. ¿Dónde anda, mijito? Matías, te llamo hace rato y no me contestáis. Yo misma te voy a ir a buscar, ¿ah?
Pa'l colegio te cuesta levantarte y ahora, claro, desde tempranito en la calle. Más encima de nuevo me sacaste la sartén. Ay, cabrón. Que todos puedan expresar su opinión. ¡Nos importa! Pórtate a WOM con un plan de 25 gigas y redes sociales libres para siempre por solo 12.990. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Sabor, compañía, calidad, tranquilidad. A la hora de almuerzo, lo importante sigue donde siempre. Ópera Catedral, pioneros en el barrio Bellas Artes Lastarria. A la hora de almuerzo, de trabajo o con amigos, para tomar decisiones o darse un respiro. Ven a disfrutar de una excelente gastronomía llena de sabores familiares, del grato ambiente y atento servicio que te harán sentir como en casa. Ópera Catedral, el de siempre, donde siempre, como en casa. José Miguel de la Barra, esquina Merced. www.operacatedral.cl. Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa? Sí, la de Verisur. ¿Y qué tal? Bien. Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila. Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa. Súper importante. Sí. Ya, voy a llamar al tiro. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Freestyle Libre es un sistema flash de monitoreo de glucosa que te permite medir tus niveles de glucosa en cualquier momento y lugar, en forma cómoda y segura. Freestyle Libre. ¿Por qué pinchar si se puede escanear? ¿Por qué pinchar si se puede escanear? Freestyle Libre es un innovador sistema que te permite medir tu glucosa en cualquier momento y lugar con un lector o desde tu celular, sin lancetas, con un simple escaneo. Infórmate más en freestylelibre.cl, un producto de Abbott Laboratories. Pizzas Artesanas, buenas tardes. Hola, quiero una pizza con doble queso, tomate cherry y sin pepinillo. Sushi Crazy, buenos días. Hola, quiero un sushi de 14 piezas, 5 de salmón, 5 de tempura y 4 de palta. Si estás acostumbrado a armar todo tu pinta, llegó el primer prepago que lo haces tú. Arma tu paquete, donde tú decides los gigas, minutos y días que quieres pagar. Arma ahora el tuyo en clarochile.cl. Otra más de Prepack Go. Claro, lo bueno de cambiar. En la pyme de tus amigos, en la tienda que te gustó en Instagram, la que abrieron cerca de tu barrio y en las ferias de fin de año, tienes beneficios para ti. Porque puedes pagar de 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Tu voto cuenta. Este 15 de diciembre, la Asociación Chilena de Municipalidades, en conjunto con los municipios del país, realizan una consulta ciudadana simultánea. Allí se les preguntará a los vecinos y vecinas su parecer en los temas vinculados a una nueva constitución para Chile, priorización de los temas de la agenda social y problemáticas locales que cada comuna preguntará en forma específica. Tu voto cuenta. Recuerda que para participar en la consulta ciudadana debes informarte en tu municipalidad y al momento de votar presentar tu cédula de identidad. 18 grados. 18 grados en Santiago. Cooperativa. 9:33 minutos. 9:33 minutos. Un debate que genera opinión. El primer café en Cooperativa. Seguimos en el primer café. El movimiento WOM está llegando a todas partes con mayor cobertura de Arica a Punta Arenas, más red, un gran servicio y precios justos. Esta compañía está de tu lado. WOM, nadie te da más. Y vuelve el verano, vuelve Ford Summer, bonos imperdibles y un Ford te están esperando. Aprovecha esta oportunidad y anda por el tuyo. Encuentra tu concesionario Ford en Ford.cl. Ford Summer, no te lo pierdas. Seguimos entonces el primer café de hoy con Osvaldo Andrade, Alberto Mayol, Eugenio Guzmán y David Morales. ¿Algo más sobre la agenda de anoche del presidente? Sí, Alberto Mayol. Sí, yo quiero decir lo siguiente. Creo que cuesta muchas veces entender cuáles son las dinámicas de una cosa tan grande y tan compleja como una sociedad. Pero resumámosla para efectos de una metáfora en un cuerpo humano. Aquí hubo una crisis grande. Una crisis grande significa algo que te está desangrando. De hecho, las instituciones se están desangrando. Bueno, esto que pasó, donde te estás desangrando,
tú tienes la necesidad imperiosa en la primera acción de resolver aquellas cosas que son el principal desangramiento. Entonces, cuando mi preocupación es que al mismo tiempo que alguien se está desangrando por su abdomen, esa persona tiene una fractura del fémur, ¿ya? Es correcto decir que va en la dirección correcta si el médico va y pone el fémur en su posición, pero evidentemente está equivocado en la prioridad. La prioridad es detener el desangramiento de ese cuerpo. El Banco Central, que es autónomo, dice una cosita cuando emite los 20.000 millones de dólares para poder ir a rescatar la moneda. ¿Ya? 20.000 millones de dólares. A combustionarse en el sector financiero sencillamente para salvar, mientras ponemos 1.500 para derechos sociales. Bueno, pero el mismo Banco Central dice, debemos reconocer que esto no resuelve las causas del problema. Uh-huh. Eso parece muy, muy obvio, y lo es. El pequeño detalle es, resulta que el Banco Central está advirtiendo, ¿ya?, que está gastando 20.000 millones de dólares, más o menos la mitad del presupuesto de la nación, ¿ya?, para poder afrontar algo que sabe que no resuelve el problema. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento el presidente de la República va a decir algo en cadena nacional que se parezca a una solución del problema? No que avance en la dirección correcta, que tenga que ver con la solución del problema, porque la dirección correcta no es suficiente en medio de una crisis. Y me temo, invito a todos ustedes a ver una entrevista que está en YouTube, que es del año 80, con don Francisco, la primera vez que aparece en la tele el señor Piñera, que estaba muy contento y se le nota, ¿ya? En ese momento él dice, él que votó que no y todo eso, dice, este gobierno, se refiere al gobierno de Pinochet, a la dictadura, este gobierno ha tenido la sensatez y la coherencia de continuar con este modelo independiente de los tiempos difíciles. Se refería a la crisis del 75, que es una de las más grandes de la historia de Chile, si no fuera por la del 82, donde se mantuvo a rajatabla el modelo y no se dieron derechos sociales porque implicaban gastos. Él cree en eso, y eso es lo que está haciendo. No tiene ningún otro plan más que el mismo plan de siempre. No va a tener más sensibilidad y, por tanto, las herramientas políticas están agotadas en las manos de una persona como Sebastián Piñera hoy día. Oye, pero desde el año 80 hasta ahora no puede haber cambiado. Bueno, no ha cambiado porque no está haciendo algo distinto. Sí. Todas las medidas que ha tomado, todas, son en el marco del mismo modelo. Y lo que ha hecho con los militares, estamos hablando de derechos humanos hoy día, ¿ya? Lo que ha hecho con los militares y con la policía ha sido exactamente igual que lo que pasó en las marchas. Pero sí, por eso desde que llegó la democracia a Chile y los gobiernos de la concertación y después la nueva mayoría también hicieron algo distinto. A ver, muchas veces hicieron, de hecho yo soy crítico por eso, muchas veces hicieron exactamente lo mismo. La diferencia es que en momentos de crisis tú tomas conciencia y dices, a ver, momento, aquí yo no puedo seguir haciendo lo mismo, no puedo seguir achicando el Estado en un momento como este. Y la nueva mayoría, con todos sus defectos, que yo los escribí, lo tengo todo por escrito, ¿ya?, con todos sus defectos, tomó una decisión de tenía que aumentar el gasto público, que fue un gran escándalo, un gran problema, ¿ya?, y le criticaron una reforma de 5.000 o 6.000 o 7.000 millones de dólares, y hoy día sabemos que necesitamos otra más, ¿ya?, y de 15. Entonces, bueno. Osvaldo Andrade, usted que ha sido gobierno, usted que ha sido ministro. La gratuidad de la educación es parte del modelo. Pues tengamos cuidado con las cosas que se dicen, pues. Porque hasta donde yo entiendo la gratuidad de la educación, por dar una, no es coherente con el modelo. Entonces, pero voy a otro lado. Me parece interesante la propuesta que nos hace Alberto. Solo agregaría, y a propósito del concepto de la ansiedad, yo lo cambio. Yo estoy preocupado. ¿Sabes por qué? Porque si el conductor al que le hemos prestado ropa desde la oposición no se da cuenta que, sin perjuicio de poner en su lugar el fémur, tiene que hacerse cargo donde está desangrando, corremos un riesgo, que es que este respiro que hoy día tenemos se termine. Y eso es lo que me tiene preocupado. Por eso la urgencia. Porque junto con la comisión que tiene que hacerse cargo de la reforma de Carabineros, que me parece bien, hay que armar ya la reforma que va a financiar las propuestas que se aprueben en materia de gasto.
Y eso hay que hacerlo ya. La reforma tributaria. Por ejemplo, y no digo para que esto opere en marzo, por favor, lo que digo es que si vamos a hablar en serio de esto y a hablar de 3 puntos del PIB, eso tiene que ser un gran acuerdo. Por eso hemos celebrado también el proceso constituyente, porque no va a resolver el asunto la próxima semana, pero sí tiene un decurso, un proceso. O sea, lo que quiero decir es que, sin perjuicio que hay que poner el fémur en su lugar, siguiendo la línea de lo que plantea, lo que importa también es que además de aquello, y yo creo que lo que hace el presidente ayer a lo mejor es poner el fémur en su lugar. Lo que me preocupa, y en consecuencia no ansiedad, es si hace cargo de por dónde se está desangrando este asunto. Y yo creo que respecto de este aspecto todavía está el debe. Último muy cortito. Y en un cuadro en que hay vacíos de conducción, porque ni la oposición ni el oficialismo tiene un liderazgo suficiente, uno a quién recurre a uno que tiene legitimidad, de origen al menos, que es el presidente de la República. Eugenio Guzmán. Mira, siguiendo con la analogía o metáfora que usaba Alberto, me parece que el término más adecuado es analogía. En un cuerpo, un organismo más bien, obviamente cuando se producen situaciones de crisis, ya que tienen diversas manifestaciones o expresiones, no es un órgano el que interviene en la solución de esa crisis. ¿Ya? No es solamente el cerebro mandando señales, no es solamente el corazón, en fin, existe una diversidad, sino que también hay otros órganos auxiliares, subsidiarios, como lo quieran llamar, que contribuyen a esto. Y esos órganos conforman lo que llamamos la política. Esa es la primera cosa. Lo segundo, me gustaría hacer una aclaración. Lo que está haciendo el Banco Central precisamente no es una cosa que esté quemando dinero, porque esa puede ser una analogía impropia, ¿ya? Porque si no ¿hay parte que no se quema? Claro, no, déjame terminar. Sino que ese acto por el cual interviene es para prevenir una situación mayor. No sé qué haríamos en Chile, una economía que más o menos depende significativamente del comercio exterior, si la carne, en vez de costarte, no sé, da lo mismo, 7 lucas el kilo de una buena carne, que sube a 10.000 pesos porque el dólar se disparó de 700 a 1.000 pesos. Entonces hay una función que está haciendo el Banco Central que está bien encaminada. Uno puede discutir cuándo hacerla y no hacerla, pero cierre paréntesis, yo creo que es importante hacer esa aclaración. No fue lo que dije. Sí, pero podría haberse entendido otra cosa. Por supuesto, pero es que usted habló que estaba un poco menos quemándose eso, mientras David lee noticias en su celular. Entonces en ese sentido tenemos que entender que el problema es un poquito más complejo, y desgraciadamente en un sistema presidencial el problema está en que todos se lo pedimos al padre, que es el presidente de la República, que resuelva todo, pero que pongámosle presidente, no le pongamos padre. Pero es que en la figura aparece como la figura psicoanalítica de un superego, que un padre que resuelve todas las cosas cuando en circunstancias que la política real está hecha de la cooperación en momentos de crisis. Ahora, respecto a las prioridades, yo creo que un poco injusto ya de parte de Osvaldo, ya suponer que, ¿no es cierto?, que solamente aquí se está arreglando el fémur mencionado por Alberto, porque se ha dado a conocer una agenda social tarde, sí, yo lo reconozco, chica. O sea, tomó tiempo, chica. O sea, se acaba de anunciar un gasto de 13.000 millones. Falta la definición del tema del financiamiento de esa discusión, sí, es cierto, pero tú comprenderás que al menos se ha ido avanzando en la misma institucionalidad para ir desde ella abordando estos temas, con problemas como, por ejemplo, proyectos de ley como este que se hace en el Congreso, el de la diputada Osandón, que haciendo caso omiso de la institucionalidad de la regla, lleva a cabo un proyecto que no está dentro de la regla y a nadie le importa y se sigue adelante con él, a pesar de ese tipo de cosas. Entonces, en resumen, yo creo que hay una reacción, podemos discutir si es tarde o no, pero se ha ido tomando prioridades, algunas a destiempo, otras no, pero se ha ido y se han ido dando de alguna manera horizontes de tiempo. Es cierto lo que dice David, que en la política, ¿ya?,
se ha tomado una decisión, pero también la política ha participado en esa decisión para que haya un horizonte. El problema está en que en lo económico falta, creo yo, que de alguna manera haya algunos acuerdos, ¿ya? Para decir, mira, esto va a ser esto, y eso es un poco lo que dice Osvaldo y Alberto. Pero decir que todo está malo, que nada funciona, que todo se pierden oportunidades. Pero es que no hemos dicho que todo está mal. David Morales. No hemos dicho, Eugenio, que todo está mal. Lo que estamos diciendo es que la sensación es que no se ha avanzado. No, la sensación es que no hay conciencia de que hay anuncios urgentes que están pendientes. Porque claro, si tú empiezas a sumar todo, obviamente que es distinto a lo que había, pero no hay respuestas concretas. O sea, en materia de pensiones tenemos anuncios importantes, pero son insuficientes. Entonces, tú no puedes seguir, porque en algunos ámbitos, por ejemplo, el proyecto de pensiones, la propuesta que hace el gobierno es la misma que había antes del 18, entonces eso nos da cuenta de asumir una realidad distinta, y yo no quiero seguir toda la semana diciendo lo mismo, pero cuando tú durante 30 años guardaste recursos para momentos de crisis, y cuando llega la crisis no lo ocupa, quiere decir que alguien que tiene que tomar las decisiones aparentemente no está evaluando profundamente la situación que hay. Pero ya se echó mano a esos recursos, David, que tú siempre pides que se eche mano, que es endeudarse y los bonos soberanos, pero para la reconstrucción. ¿Dónde están los grandes anuncios? Por ejemplo, 5.500 millones de dólares. Cuando a mí me dicen, oye, vamos a hacer gradualidad en el pilar básico solidario de las pensiones, y hoy día para los de 80 y después para los de 65 hasta 80. Entonces dice, ¿por qué no puede ser para todos si tenemos los recursos? Ya se aprobó. Está bien, pero es que más allá. Ahí hay un punto. Es que ¿sabes lo que pasa, Cecilia? Que tenemos los recursos. Es que, ojo, ustedes han creído, Eugenio, plantear de que aquí hay un bolsón, una olla. No estamos diciendo eso, David. Estamos diciendo que si tenemos que tener gastos permanentes, tengamos ingresos permanentes. Y no hay ninguna fórmula para tener ingresos permanentes si no se hace una reforma profunda, una reforma tributaria profunda que toque a los más ricos. Entonces, yo de verdad todavía no sé por qué el presidente no ha tocado ese segmento que son los que más tienen. ¿Por qué no se ha grabado con el impuesto de primera categoría a los súper ricos? Eso nadie lo ha explicado. Entonces, porque todavía la reforma tributaria pero Cecilia, no toca. El proyecto del gobierno, recordemos que cambió, pero y todavía no hay un nuevo proyecto. No toca a los dueños de la ISAPRE, no toca a los dueños de la AFP, no toca a los dueños de los bancos, no toca a la gran minoría del cobre. No los toca. Porque no los toca, porque ¿cómo tendría que tocarlo? Aplicándole un impuesto directo a la primera categoría. Impuesto de primera categoría a los súper ricos, 3 puntos, eso significa 1.800 millones de dólares, y ellos además ¿tú crees que los súper ricos te van a financiar? Son impuestos a la utilidad. Tenemos una legítima controversia entre nosotros respecto a la profundidad o no de las medidas que se han tomado, y claramente los 5 que aquí estamos tenemos una opinión distinta. Pero entonces yo apelemos al que, según el presidente, habla fuerte y claro, porque cada vez que interviene dice, he escuchado fuerte y claro. Apelemos al que habla fuerte y claro, más en un momento de respiro como el que tenemos hoy día. Veamos si la gente entiende, y lo planteo no para resolver ahora, veamos si la gente entiende que las medidas que ha tomado el gobierno son suficientes, qué sé yo, y esa es la preocupación que tengo, porque si ocurre que posterior a esto volvemos a una situación que estaba descontrolada, pareciera ser que el que habla fuerte y claro sigue hablando fuerte y claro, y el sistema político no lo está escuchando. Entonces, como nadie es dueño de la representación de ese mundo, de lo que se llama hoy día la calle, y reiteremos el concepto del presidente, que ayer no lo reiteró, pero que siempre lo hace, veamos esto con humildad y veamos qué pasa. Entonces, y ahí veamos si es suficiente, si efectivamente se hizo cargo del desangramiento o solo se preocupó del fémur, ¿no es cierto? Pero mi impresión es que para lo que viene para adelante, lo que han dicho todos es que se requieren medidas un poquitito de mayor profundidad. Mi impresión. Ahora, podremos, y en eso sí estamos de acuerdo. Sí, no estamos totalmente de acuerdo. Ahora, y Alberto también, y David, y la Cecilia presumo también. Que es muy importante que es muy importante que ella esté de acuerdo. Pero aún así, yo creo que también pues si no está de acuerdo ella, todos los 4 estamos equivocados. Por supuesto. Aquí la lógica es distinta. Sí, es mi amigo. Pero
pero lo que yo echo de menos, o más bien dicho, lo que a mí me parece es crear una sensación como que aquí hay una vasija llena de dinero como custodiada de alguna manera por alguien, una especie de, ¿no es cierto? No sé, de pero te hago una consulta súper monstruo fabuloso. ¿Cuánto y que es cosa de ir a matar al monstruo y extraerlo? ¿Cuánto cuesta el plan que promovió el gobierno? ¿13.000? Pongámoslo en la cifra alta. 13.000. Pero ahí incluye otro tipo de cosas, obras públicas también. ¿Cuánto hay en fondo soberano? 24.000. Ya. Pero tú sabes que... No está bien. Hasta donde yo entiendo, 24 es algo más que 13. Sí, pero tú también entiendes que... Esto sin hablar de gasto público. Sí, pero tú también entiendes que los shocks también monetarios tienen impacto inflacionario, tienen impactos de otras naturalezas. Pero hoy día hay un problema evidente de inversión. ¿Ve cómo gastas entonces? Claro, pero claro, los efectos no van a ser lo mismo y los shocks pueden... Estaremos todos de acuerdo que 24 es más que 13. Por supuesto. Sí, el problema está en que 24 de una vez no es lo mismo. Y en eso estamos de acuerdo los 5, ¿no? Sí, yo creo que también. Hablemos un poquito del consejo que el presidente de la República convocó para modernizar Carabineros, un consejo de integrantes transversal, ¿verdad? Con ex subsecretario del Interior. Nadie de oposición, ¿eh? ¿Cómo que nadie de oposición? ¿En el consejo? ¿Cómo que no? ¿Quién está? Jorge Burgo. ¿A tu oposición? Jorge Burgo, sí. Sus ironías aparte, Osvaldo Andrade, está Jorge Burgos. Fue jefe de la oposición en el gobierno de Bachelet. Vuelvo a decir, ¿quién de oposición? Bueno, contéstese usted mismo. No, pero pregúntele aquí en la de esta mesa. Pero ¿cómo? Burgos fue el jefe de la oposición en el gobierno de Bachelet. Por primera vez en la historia siendo ministro de Interior. A ver, este consejo para modernizar Carabineros... Es un comentario profundamente machista de Mayor. ¿Cómo ¿Por qué, David? Porque cuando él dice eso, está ninguneando a la presidenta de la República, pues. ¿Por qué? Porque sí, porque ella era la jefa de gobierno. Bueno, Oye, a ver, David. ¿Oposición entonces la María Luisa? La María Luisa está, la María Luisa... Ya, pero ¿qué expectativas les genera a ustedes porque es bien importante, ¿no? Que todo el mundo también está pidiendo esta modernización de Carabineros para que puedan actuar respetando los protocolos en defensa de los derechos humanos, entre otras cosas. ¿Por qué cero? Porque la proporcionalidad, si es que todo esto tiene que ver con la proporcionalidad. Si es que uno no dice, mira, tenemos que estudiar una pequeña reforma del Carabinero, vamos a ver qué vamos a pensar. Aquí hay un tema, la pregunta inicial incluso tiene que ser el sistema actual de policía en Chile, la función policial, o sea, no es Carabineros, la función policial, ¿debe seguir funcionando como está? ¿O debe modificarse para que haya una fuerza policial para una cosa, otra para otra, como pasa en la mayor parte de los países? Bueno, ¿por qué das por hecho que no se va a Porque están hablando de una reforma Carabineros, están hablando de una reforma, no están hablando de una reforma, no están diciendo el ministerio va a trabajar en torno, no, están diciendo aquí vamos a tener con un consejo consultivo de personas que además, insisto, ya sabemos más o menos, a ver, aquí el señor Burgos era alguien que el año 2013 estaba diciendo: aquí no hay ninguna crisis institucional. Es una vergüenza, decía, decir que esto es una crisis institucional. No deberían tener espacio en los medios. Eso lo dijo delante mío. Quienes dicen que hay una crisis institucional. O sea, por favor. Bueno, Alberto, pero ¿no te parece exagerado ya que tú digas, mire, no, esto va a tener cero impacto? O sea, no estoy diciendo, no. O sea, el impacto puede ser, es distinto a decir si va a funcionar, desgraciadamente. Bueno, de acuerdo, eso es materia prueba, pero después podemos leer el... aquí están los integrantes. Bueno, léalo. Porque no depende de las personas. Quiero decir algo, porque lo que pasa es que aquí, cuando escucho hablar a Alberto, parece que Jorge Burgos fuera el responsable de todas las dificultades que hay. En el fondo, Jorge Burgos es un miembro más de uno más de los integrantes que el gobierno está invitando. Está Jorge Correa, Jorge Burgos, Daniel Johnson, Cristóbal Lira, Catalina Mertz, Patricia Muñoz, Sergio Mico, María Luisa Sepúlveda, Javier Echeverry, Franz van der Schweren, Hugo Dolmech, Marta Salcedo, Rodrigo Huilla, Lorena Racabarren y Catherine Martorell. O sea, hay varios expertos ahí, van der Schweren. O sea, yo creo que es una buena... la defensora a la niña? Sí, pero déjame hacer un alcance. Es que espérate. Eugenio, al micrófono, por favor. O sea,
yo entiendo la preocupación de que, a mí me que la preocupa política esté cubierta o expresada en una comisión como esa. Pero en esta etapa lo que importa es que haya personas que conocen del tema, y ahí hay varias personas que yo conozco que son bastante críticas a la labor de Carabineros. Hay un problema de enfoque en este sentido que valdría la pena considerar. Si el tema es solo Carabineros, puede ser. Si el tema es de cómo en Chile se constituye una fuerza pública que colabora con la democracia, que no hace abuso y que además cumple su tarea, yo creo que eso es algo más que Carabineros. O sea, yo no entiendo por qué, si el enfoque fuese este otro, no está también ahí la Policía de Investigación, o no está también Gendarmería. Tú te das cuenta que eso no existen, y estamos hablando de un problema. Por eso yo decía al principio de esta reunión que la agenda del gobierno, cuando habla de los abusos, no se pone en el lugar de los abusados, salvo los clientes del mercado. Porque si también el enfoque en este ámbito es abusos, debiéramos configurar un cuadro de conversación más amplio con otras instituciones. Te digo algo más, ¿está también en esto el tema de la inteligencia? ¿En esta comisión está planteado este tema? Entonces, para que no digan que uno dice que no a todo, yo lo planteo como una colaboración. Claro, pero sería bueno, tal vez, que pensaran, pero ojalá. Cuando podemos ponernos de acuerdo, y tú lo sabes, que mientras mayor extenso el número de materias que tú quieres abordar, obviamente empiezas a tener mayores dificultades para abordarlas en un tiempo breve. Entonces, evidentemente, el punto está interesante. Aquí faltan cosas. Que un poco lo que usted antes mencionó. Bueno, vamos a ir a comerciales. Vamos a ir a comerciales. Nos queda un bloque del primer café. Tenemos el tema de la mesa técnica constituyente. Tenemos también el tema de la ley antisaqueo, que al llegar al Senado se va a volver a redactar. Todo eso a la vuelta después de noticias. Acá nadie sabe escribir. Ya vuelve el primer café, con un debate que genera opinión. El verano está cada vez más cerca. Disfrutarlo en tu nuevo Ford también. Vuelve Ford Summer. Bonos imperdibles te están esperando. No te lo pierdas. Encuentra tu concesionario más cercano en Ford.cl. Ford, go further. ¿Dónde anda, mijito? Matías, te llamo hace rato y no me contestáis. Yo misma te voy a ir a buscar, ¿ah? Para el colegio te cuesta levantarte y ahora, claro, desde tempranito en la calle. Más encima de nuevo me sacaste la sartén. Ay, cabrón. Que todos puedan expresar su opinión. ¡Nos importa! Pórtate a WOM con un plan de 25 gigas y redes sociales libres para siempre por solo 12.990. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Matías quería planificar un viaje con Sofía. Matías buscaba la aventura de una travesía y Sofía estaba más interesada en la gastronomía. Ambos definieron lo que cada uno quería y eligieron como destino la Araucanía. Lo que te gusta tiene un lugar en común. Visita la Araucanía. Infórmate más en araucanía.cl. Plan Impulso Araucanía. Cernatur, Gobierno de Chile. Pizzas Artesanas, buenas tardes. Hola, quiero una pizza con doble queso, tomate cherry y sin pepinillo. Sushi Crazy, buenos días. Hola, quiero un sushi de 14 piezas, 5 de salmón, 5 de tempura y 4 de palta. Si estás acostumbrado a armar todo tu pinta, llegó el primer prepago que lo haces tú. Arma tu paquete, donde tú decides los gigas, minutos y días que quieres pagar. Arma ahora el tuyo en clarochile.cl. Otra más de Prepack Go. Claro, lo bueno de cambiar. ¿Y si tu regalo fuera un auto? CityCar todo el rato. La seguridad es lo más importante. Que gaste poco. Maleta grande, clave. Rojo, para que combine con la Navidad. Porque a todos nos gusta algo diferente. Encuentra el auto que quieres esta Navidad en Autoplaza. Todas las marcas y toda la información para que elijas mejor. Encuéntranos en 9 Mall Plaza del país. Auto nuevo, Autoplaza. Tu voto cuenta. Este 15 de diciembre, la Asociación Chilena de Municipalidades, en conjunto con los municipios del país, realizan una consulta ciudadana simultánea. Allí se les preguntará a los vecinos y vecinas su parecer en los temas vinculados a una nueva constitución para Chile, priorización de los temas de la agenda social y problemáticas locales, que cada comuna preguntará en forma específica. Tu voto cuenta. Recuerda que para participar en la consulta ciudadana, debes informarte en tu municipalidad y al momento de votar, presentar tu cédula de identidad.
Para seguir creciendo juntos, la próxima semana vamos el lunes y también el jueves. Creciendo juntos, un espacio para acompañar y compartir cada etapa de nuestros niños y niñas. Lunes 16 y jueves 19 a las 9 de la noche. Invita Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Cooperativa. 9:59 minutos. 9:59 minutos. Neumáticos Westlake, el cambio inteligente. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando eliges neumáticos? ¿Neumáticos? ¿Neumáticos? ¿Cuándo fue la última vez que elegí neumáticos? Ya ni me acuerdo. La marca, medidas. ¿Por qué no me preguntan de qué está compuesta la materia oscura del universo? Pero elegir neumáticos. Tranquilo, elige neumáticos Westlake. Innovación, seguridad, conveniencia. Westlake, el cambio inteligente. Encuéntralos en nuestra red de distribuidores y oficinas Alfa o ingresa a www.westlake.cl. Vamos a conocer noticias ahora acá en Cooperativa. Rodrigo Vergara nos cuenta lo que está pasando en estos momentos. Rodrigo. Sí, ¿qué tal, Cecilia? Todos muy pendientes de lo que ocurre en Punta Arenas primero, pero también en la base aérea de Cerrillos, en donde se concentran los los familiares, de quienes iban a bordo del Hércules C-130 rumbo a la Antártica, un avión que está desaparecido, que fue considerado siniestrado por la FACH. Hay mucho movimiento en Punta Arenas también. Estamos en la región de Magallanes. Carola Chávez, contigo, Carola. Así es, buenos días, Rodrigo. Nosotros continuamos acá en la base de Trabunco a la espera de la llegada del ministro de Defensa, Alberto Espina, quien partió rumbo de Santiago a Punta Arenas, para poder monitorear estas labores de búsqueda del avión de la Fuerza Aérea de Chile, que se encuentra desaparecido desde ayer en la tarde. Precisamente en estos momentos los medios nos estamos trasladando al casino de oficiales que se encuentra acá ubicado en la base, donde se va a concentrar todo nuestro trabajo, ¿cierto? Este C-130 Hércules, recordemos, se desplazaba desde la capital de la región de Magallanes a la Antártica con 38 pasajeros, entre tripulantes, funcionarios del ejército, además de 2 trabajadores de una empresa y un estudiante de la Universidad de Magallanes. Esta nave cumplía tareas de apoyo logístico, trasladando al personal para la revisión de un oleoducto flotante de abastecimiento de combustible y también para realizar un tratamiento anticorrosivo de las instalaciones en el continente blanco. Cerca de la 1:30 de esta madrugada, la institución dio por siniestrado este avión debido a que hace 7 horas, a las 18:13 horas, ya había perdido su contacto radial, y también tomando en cuenta que a las 00:40 horas se le acabó el combustible. Esta mañana el comandante de la 4ª Brigada Aérea, general de Brigada Aérea, Eduardo Masquerilla, entregó parte de las declaraciones respecto de la búsqueda. Escuchemos parte de sus palabras. Es un avión del año 78, es un avión que tiene excelentes capacidades para volar, ha volado desde que llegó hacia la Antártica, las tripulaciones bien entrenadas, nosotros somos campaña Antártica todos los meses, así que nuestras tripulaciones, nuestra gente está entrenada para ir a la Antártica. ¿Y el operativo de emergencia está activado para las balsas, por ejemplo? Así es, tiene 4 balsas arriba para 20 pasajeros cada balsa, en caso de que haya amarizado. En general, ¿se hizo algún análisis, algún testeo de los contactos radiales antes de que se pierda el último contacto? Tenemos los controles, los contactos, nada. Que estuviese fallando? Nada, absolutamente nada. Para nosotros realmente es una sorpresa haber tenido esta desaparición del C-130. Bueno, ahí estaban las palabras entonces del general de Brigada Aérea, Eduardo Mosqueira, quien nosotros hemos tenido la posibilidad de estar acá durante varias horas, hasta altas horas de la madrugada y desde temprano, y él, a pesar de que el empleado de avión mantiene aún las esperanzas que esta nave haya podido realizar en el mar. Entonces nosotros vamos a quedar a la espera acá de lo que va a suceder en un momento más con la llegada de las autoridades desde la capital de Rodrigo. Carola Chávez, estamos ahí en la base aérea en Punta Arenas. Se supone que apenas llegue el ministro Espina debiera hacerse de mayor información y conversar con los medios de comunicación que ya se desplazan por ese lugar. Hay mucho viento también, en todo caso las condiciones son buenas porque los cielos están despejados a esta hora en la capital de Magallanes. Carola, retomamos, gracias. Gracias, Rodrigo. Buen día. Vamos a estar con nuestra corresponsal durante toda la jornada, seguramente allá en Punta Arenas, en Cerrillo. Mientras tanto, Jan, tú pudiste conversar con algunos familiares de pasajeros y tripulantes de este C-130 que desaparece con 38 personas a bordo.
Así es, Rodrigo, avenida Pedro Aguirre Cerda, comuna de Cerrillos, base aérea de la FACH, comando logísticos, en este lugar donde se están concentrando las operaciones de coordinación, al menos en la región metropolitana, y también, por supuesto, la contención a los familiares de los distintos pasajeros y tripulantes de este Hércules C-130. Durante esta mañana han llegado algunos familiares, algunos incluso acusando nula información por parte de la Fuerza Aérea, como es el caso de Carolina Pizarro, hermana de Jacob Pizarro Gatica. Él es uno de los civiles que está en este avión y que iban a realizar precisamente los trabajos de mantenimiento al oleoducto de la base Antártica. Escuchamos a Carolina Pizarro. De Jacob Pizarro. Yo vengo de la región de Ñuble viajando anoche, hablé con él a las 2 de la tarde cuando estaba en Punta Arenas, y a las 4:55 tomó el avión y no hablé más con él. Nos enteramos a las 11 de la noche y viajamos, y hasta ahora la FACH no se ha comunicado con nosotros. Nosotros ahora nos dirigimos como familia a que nos informen y nos den. No tenemos respuesta. ¿El último comunicado de la FACH señaló que se puso ya en contacto directo? No, yo viajé de Ñuble, mi papá viajó de Quilimarí, mi mamá está en San Bernardo. Así que ahora venimos a que nos inscriban y nos comuniquen. Nada más que eso, estamos bien preocupados porque es mi hermano. Durante la madrugada, Rodrigo, han llegado distintos familiares, se encuentran al interior de esta base aérea. No hemos podido conversar con ellos porque, de hecho, la disposición de la FACH ha sido que los medios de comunicación nos mantengamos en el exterior, en el frontis de esta base aérea, pero sí, han llegado otras personas, otros familiares durante esta mañana, como es el caso, por ejemplo, de los familiares de Leonel Cabrera Campos, también este funcionario de la empresa externa, amigo también de Jacob Pizarro. Su hermana nos señaló que sí habían podido comunicarse con la FACH, pero que de todas formas llegan hasta este punto para poder tener mayor información y ver alguna posibilidad, además de poder viajar hacia Punta Arenas. Gracias, Jan. Buen día. Buen día. En La Moneda, Valentina Godoy. Sí, estamos a la espera del inicio de este acto en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos que va a encabezar el presidente Sebastián Piñera. Ya está todo instalado en el salón. De hecho, hay varias autoridades sentadas, por ejemplo, ministros, el ministro de Salud, la ministra de Educación, la ministra de la Mujer, también el general director de Carabineros, Mario Rosas, y el director de la PDI, son parte de las autoridades que están convocadas a esta ceremonia. Además, hubo una reunión antes de este acto, el presidente Sebastián Piñera con otras autoridades, por ejemplo, el fiscal nacional Jorge Abol, el contralor Jorge Bermúdez, la defensora de la niñez Patricia Muñoz, que son también parte de los invitados a esta ceremonia, como decíamos, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. El acto estaba fijado para las 9:30 de la mañana, pero se ha retrasado, lo han dicho incluso acá en la ceremonia, por temas de la contingencia. Estamos entonces a la espera ya de que baje el presidente Sebastián Piñera para esta ceremonia. Cuando se confirma ya por parte de la vocera Carla Rubilar, hace un ratito la escuchábamos en directo en el diario de Cooperativa, que el presidente no va a viajar a la Argentina al cambio de mando en la Casa Rosada. Valentina, muchas gracias. Retomamos. En el Congreso, Paola Guillón. Rodrigo, muy buenos días. Claro, está un poco atrasado el inicio de la vista de la acusación constitucional por parte del Senado en contra del exministro Andrés Chadwick, que está presente acá en el hemiciclo, en el comité de senadores de la UDI, junto a quienes fueron sus asesores más cercanos mientras era ministro del Interior, para presenciar él mismo esta primera jornada de 2 días en donde se van a conocer los argumentos por parte de los diputados. Exponen Gabriel Boric, Marcos y La Vaca, de Militancia Socialista, y Gabriel Silver. Ya en el inicio, cuando veían las dependencias en donde van a estar instalados, Marcos y La Vaca hacía alusión al voto de José Miguel Insulza, militante de sus filas y quien ha dicho estar claramente incómodo con votar contra el exministro Chadwick por la cercanía que ellos tienen. ¿De qué está acusado el ministro Chadwick? De no haber resguardado constitucionalmente el tema de los derechos humanos, de las violaciones cometidas durante las semanas del estallido por parte de fuerzas policiales y fuerzas militares. El propio Chadwick, entonces, está él mismo junto al comité de senadores de la UDI a puertas ya del inicio de esta sesión, que está un poco retrasado acá en la sala
presentada por Navidad Toyota. El espíritu navideño se apoderó de todos los concesionarios Toyota. Te esperamos a lo largo de todo Chile. Sean todos bienvenidos a la Navidad Toyota. Está pasando y está en Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. En WOM están orgullosos de su primer lugar de lealtad al consumidor en categoría telecomunicaciones, un premio que no se ve todos los días y que viene de parte de sus propios clientes. Pórtate a WOM, WOM nadie te da más. Y vuelve el verano, vuelve Ford Summer, bonos imperdibles y un Ford te están esperando. Aprovecha esta oportunidad y anda por el tuyo. Encuentra tu concesionario Ford en Ford.cl. Ford Summer, no te lo pierdas. Seguimos entonces, último bloque del primer café con Alberto Mayor, Osvaldo Andrade, Eugenio Guzmán y David Morales. Quedan varios temas bien importantes. A ver, tenemos, habíamos dicho antes de irnos a comerciales, lo del proyecto de ley de seguridad, ¿verdad? Y sobre todo el que tiene que ver con la ley antisaqueo, que llegó al Senado y encontraron que no estaba bien redactada o que no, bueno, en fin, eso. Y la van a volver a redactar, pero y se va a firmar ahí, va a ver cómo se avanza, digamos. ¿Qué les pareció esto? Por ejemplo, lo que hemos hecho es aprobar la supresión del artículo que venía desde la Cámara relativo a los desórdenes públicos, dijo el senador Arboe, porque consideramos que el proyecto no estaba bien redactado, porque tenía tipos penales que podían criminalizar la protesta e incorporaba elementos como la usurpación de terrenos agrícolas, que no tienen nada que ver con desórdenes públicos. Y como tenía problema de redacción, decidimos partir de cero. ¿Algo que decir al respecto, David Morales? No, silencio ya. No, ya que nos preguntaste, creo que, a ver, a mí no me gusta el tono que ocuparon los senadores, para ser bien franco. Creo que efectivamente el proyecto que se había aprobado generaba cierto ruido, y me gustaría escuchar la opinión de los diputados, que sobre todo los que están en la comisión, porque además esto se aprobó con una amplia mayoría. Entonces, en el fondo no me gusta el tono, porque aquí es como en el fondo el profesor que viene a corregir al alumno, y creo que los tiempos no están para eso. Ahora, todo lo que sea mejorar el proyecto, porque además, ojo, este proyecto que se aprobó no era el proyecto que presentó el gobierno. En el fondo fue el proyecto, al final se terminó trabajando sobre la base de un proyecto que habían presentado los diputados Calisto, Juan Salía y Silver, y entiendo que la diputada Marcela Sabat, y se trabajó en la comisión de seguridad. Se aprobó por unanimidad, y en la Comisión de Seguridad está la diputada Orsini, la diputada Camila Vallejos también, es decir, en el fondo se aprobó con los votos del amplio arco. Entonces, la verdad no sé qué va a pasar. Osvaldo tiene más experiencia en los temas de la Cámara y el Senado. No sé qué va a pasar cuando el proyecto vuelva a la Cámara. No sé si los diputados van a tomarlo de buena a primera, pero eso creo que si es para mejorar, que bien, pero no me gusta el tono, porque aquí es como que alguien saca al pizarrón a otro, y creo que no es necesario. Vamos a la moneda, porque va a hablar el presidente de la República. Ya está Valentina Godoy. Sí. Valentina, bueno. Habla ya el mandatario. Estamos haciendo todos los esfuerzos. Muy buenos días. Quiero que mis primeras palabras sean para expresar nuestra comprensión, nuestra solidaridad, porque nuestros pensamientos y oraciones están con las personas que sufrieron un accidente de un avión de la FACH que iba rumbo a la base Frey en la isla San Jorge. Estamos haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles para poder encontrarlos, a pesar que las condiciones son extraordinariamente difíciles. Pero insisto que estoy seguro interpreta a todos los chilenos al expresar nuestra comprensión, nuestro cariño, nuestra solidaridad a los que sufrieron el accidente y también a sus familiares. Quiero saludar al presidente de la Corte Suprema, al Contralor General de la República, al Fiscal Nacional, a los señoras y señores ministros de Estado, a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, al Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, a los señoras y señores subsecretarios de Estado, al director
de Carabineros, al general director de la PDI, al director nacional de Gendarmería, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, UNICEF, la Defensoría de la Niñez, organismos no gubernamentales y a todos mis compatriotas. Y quiero hoy día, que es 10 de diciembre, día en que recordamos un gran paso en la historia de la humanidad, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Recordar y también reflexionar de un tema tan trascendente, tan importante, como son los derechos humanos. Los derechos humanos son anteriores al Estado. No es que el Estado los concede graciosamente. Al contrario, existen antes que el Estado y el Estado tiene la obligación de protegerlos, de promoverlos. Y esa es una tarea ineludible del Estado, especialmente de una sociedad democrática. Yo recuerdo perfectamente bien un 12 de marzo del año 1990, cuando recién los chilenos y las chilenas habíamos recuperado y en forma ejemplar nuestra democracia. En ese instante el presidente Patricio Aylwin dijo: nunca más atropellos a la dignidad humana, nunca más odio fratricida entre los chilenos, nunca más violencia entre hermanos. Y esas palabras, que fueron dichas hace ya 30 años, son palabras que deben estar siempre presentes en nuestras almas, voluntades y corazones. Por eso, en las últimas 3 décadas, todos los gobiernos hemos hecho grandes esfuerzos para avanzar y dar vida a las palabras del presidente Aylwin. Chile tiene una hermosa, noble y reconocida tradición en materia de protección de los derechos humanos. Fue uno de los primeros países del mundo en dictar una ley de libertad de vientres. Fue uno de los primeros países del mundo en abolir la esclavitud. Porque la historia de los derechos humanos no es una historia llena de laureles o de arcos de triunfo. De hecho, durante gran parte de la historia de la humanidad, los derechos humanos no han sido respetados. Y podríamos hacer muchos recuerdos, pero sí que han habido hitos en la historia de la humanidad que han marcado un gran salto adelante. Por ejemplo, la Carta Magna de Juan Sin Tierra, el año 1215, que por primera vez reconoce la existencia de los derechos humanos. El habeas corpus que se introduce en Inglaterra el año 1679. La Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, que hacen expresa referencia a los derechos del hombre y los ciudadanos en el caso de la Revolución Francesa, y que establece los derechos humanos como un valor esencial en el caso de la Constitución de la emergente República y Democracia en Estados Unidos. Pero tal vez el hito más fundamental, porque es universal, fue cuando, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, una guerra que costó decenas y decenas de muertos, en que se cometieron todo tipo de atrocidades, la humanidad reacciona con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por esa razón, este es un concepto que ha tenido a lo largo de su historia una lucha difícil. Igual como la libertad y los derechos humanos tienen enemigos formidables. Y la mejor prueba de ello es que a lo largo de la historia muchas veces no han sido respetados y han sido vulnerados. Y por eso tan importante que estemos siempre conscientes y siempre alertas y siempre activos en fortalecer toda la institucionalidad y todos los instrumentos para asegurar que en nuestro país los derechos humanos sean respetados para todos, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Hoy Chile tiene una institucionalidad en materia de derechos humanos robusta, que está representada por, en primer lugar, la autonomía e independencia de los poderes del Estado, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, pero además por la existencia de organismos que también tienen autonomía e independencia, como es el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. La construcción y fortalecimiento de esta institucionalidad es algo que debe preocuparnos y ocuparnos en forma permanente, porque la historia nos ha demostrado que nunca es suficiente y que siempre hay que estar buscando perfeccionar
todos los mecanismos para asegurar que en Chile los derechos humanos de todos sean siempre respetados. Todos los gobiernos, con sus luces y sus sombras, han hecho importantes avances y contribuciones en esta dirección. Y por esa razón, ayer me referí extensamente a la necesidad de crear, fortalecer, promover permanentemente una cultura de derechos humanos. No es solamente una institucionalidad poderosa para proteger los derechos humanos, también requerimos crear una cultura que se anide en el corazón y en el alma de todos los chilenos de protección de los derechos humanos. Porque la naturaleza humana y la historia nos muestra que cada vez que dejamos un espacio o damos alguna facilidad, se vuelven a repetir hechos dolorosos en materia de derechos humanos. Por estas razones, yo quisiera hoy día, en que se cumplen 10 años de la creación del Instituto de Derechos Humanos, una institución pública, autónoma y que ha cumplido un rol fundamental, especialmente en estas últimas semanas, con una labor que reconocemos ha sido una labor difícil, abnegada, y que junto a la Defensoría de la Niñez han permitido que en nuestro país tengamos una mayor sensibilidad, una mayor capacidad de identificar, de detectar y también de sancionar cuando corresponda toda violación a los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de los grandes avances que hemos hecho en nuestro país en el resguardo de los derechos humanos, creo que todavía nos falta mucho camino por avanzar. En los últimos 52 días hemos conocido muchos casos, denuncias de atropellos a los derechos humanos. Nos duele cada una de ellas. Y nuestra posición es fuerte y clara. En primer lugar, un compromiso total y absoluto, sin ninguna ambigüedad, sin ninguna duda, con el respeto de los derechos humanos de todos siempre. Pero eso no es suficiente. Por eso también hay que tener una actitud fuerte y clara que cualquier atropello que se cometa a los derechos humanos debe ser investigado por la Fiscalía y debe ser conocido, juzgado y cuando corresponda sancionado por los tribunales de justicia. Así funciona una democracia, así funciona un Estado de Derecho, que también tiene que preocuparse de respetar el debido proceso y respetar la debida presunción de inocencia. Por esa razón, creemos que la experiencia que hemos vivido estas últimas semanas nos obliga a reforzar nuestros esfuerzos de fortalecimiento y perfeccionamiento de todos los instrumentos, los mecanismos, las herramientas, la institucionalidad para proteger los derechos humanos, pero también hacer un gran esfuerzo de educación, de cultura, para que en Chile tengamos una verdadera cultura de derechos humanos que nazca y crezca en el alma y el corazón de todos los chilenos. Hoy pienso que hemos tenido que reconocer y lamentar la muerte de 24 compatriotas y varios miles han sufrido algún tipo de lesión, algunos de ellos muy graves. Y quiero expresar mis condolencias, mi solidaridad y reiterar nuestro compromiso con la verdad y con la justicia y nuestro compromiso con prestar toda la asistencia que sea necesaria para aquellas personas que sufrieron las consecuencias de violaciones a los derechos humanos y también aquellas personas que sufrieron las consecuencias de la violencia que se ha desatado en nuestro país tengan la ayuda y la colaboración para recuperar su salud, para recuperar la normalidad de sus vidas. Estoy pensando, por supuesto, en personas como Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, que perdieron completamente su visión, y también estoy pensando en el cabo segundo Sebastián Artigas, que recibió un balazo en el rostro en Pudahuel, mientras cumplía con su deber. En el cabo segundo María José Hernández, la carabinera Abigail Catalina Aburto, cuyos rostros fueron quemados con bombas Molotov, como lo pudimos apreciar todos los chilenos. Y junto a ellos a miles y miles de víctimas, tanto civiles como de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestras fuerzas de orden y seguridad. Cada 10 de diciembre celebramos, recordamos y nos enorgullecemos porque Chile fue parte de esa iniciativa, el que el mundo, la humanidad, haya adoptado la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esta fecha nos permite
reflexionar y sobre todo renovar nuestro compromiso para seguir avanzando en esa dirección. Queremos, como lo decía, una sólida institucionalidad, pero aún más queremos una sólida cultura de respeto a los derechos humanos, que muchas veces son violentados no solamente por la acción de aquellos que no respetan los derechos humanos, sino que también por las omisiones de aquellos que tenemos la obligación de respetar y hacer respetar los derechos humanos. Sabemos que no es una tarea fácil. Los últimos días y semanas han sido una clara muestra de ello. Pero mi deber como presidente es tomar todas las medidas, todas las acciones, todas las iniciativas, convocar a todos los sectores para que en Chile podamos tener la garantía de que los derechos humanos van a ser siempre respetados para todos y cada uno de los habitantes y ciudadanos de nuestro país, en cualquier tiempo, en cualquier lugar y en toda circunstancia. ¿Qué medidas hemos tomado? Por de pronto, avanzar en el fortalecimiento de las instituciones que contemplan nuestra legislación para promover y defender el respeto de los derechos humanos y de esa forma prevenir que se cometan atropellos. Por eso hace algunos días creamos el Comité Técnico de Derechos Humanos, donde participa el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, Carabineros de Chile, Naciones Unidas y otros organismos. Bueno, ahí está el presidente de la República, entonces, en su alocución a propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Hizo una historia sobre de dónde, desde cuándo nace este concepto, habló de la cultura de derechos humanos que es necesario promover y recordó a dos víctimas, a Fabiola Cantillay y Gustavo Gatica, que perdieron la vista, y a dos personas, de dos carabineros también que sufrieron fueron víctimas de violencia en las calles en estos últimos días. ¿Alguna reacción? Porque nos queda poco tiempo. Alberto Mayor. El presidente, luego de quitar la asignatura de historia, viene a hacer una clase de historia él. 1. 2. El presidente se receta declarar que han habido violaciones de derechos humanos siendo él el jefe de Estado. ¿No? O sea, él no es el profesor, él es el jefe de Estado. Y bueno, lo que tiene que hacer es una cosa muy distinta. Y hoy día, además, hace todo cuando su nombre hoy día resuena en las calles como una persona responsable de violaciones de derechos humanos, él sale a hacer una conmemoración del Día de los Derechos Humanos, lo que genera es un acto de hostilidad. Y eso nos va a regalar probablemente, espero que no, ya, un fin, ojalá no demasiado grave, pero un fin de la pequeña paz que habíamos tenido algunos días. Desgraciadamente es un error total lo que hizo. Eugenio Guzmán. Al micrófono, Eugenio, por favor. Mira, yo creo que en una circunstancia como esta había quedado una señal. Yo creo que ha sido un poco extensa, de hecho todavía no termina, y yo lo que pienso que un consejo que se le debiera haber dado al presidente era decir, mire, la importancia y reafirmar el compromiso con el tema de los derechos humanos y punto. ¿Ya? Ahora, el insinuar que necesitamos avanzar en una cultura de paz nunca está de más, porque obviamente las circunstancias que han ocurrido en estas últimas 6 semanas así lo ameritan, y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que hay una señal. ¿Sí, Osvaldo Andrade? Está pendiente el informe de las Naciones Unidas respecto a la inspección que se hizo en Chile. No deja de ser sintomático que algunos sectores de la derecha y del gobierno digan que el punto central es si fueron sistemáticas o no las violaciones. O sea, hay un reconocimiento implícito de las violaciones y pareciera ser que la discusión va a ser si fue sistemática o no. Lo que es muy degradante desde el punto de vista de la relevancia de este tema, y creo que el presidente hoy día no está aportando mucho en esto, y yo creo, lo voy a reiterar, espero que esta vez no se me critique, nuevamente ha perdido una gran oportunidad.
También el presidente acaba de decir también que no habrá impunidad para todos aquellos responsables de la violencia y que cometieron destrozos, como tampoco impunidad para quienes hubieran violado los derechos humanos. Sí, David Morales. No, dos cosas nuevas. Creo que cuando uno tiene que tratar de interpretar lo que quiso decir el presidente de la República, estamos en un problema, porque quiere decir que no hay ninguna claridad en lo que dijo. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo le diría al presidente de la República que deje de jugar con la paciencia de todos los chilenos. Bueno, así llegamos al final de nuestro programa. Eugenio Guzmán, David Morales, Alberto Mayol, Osvaldo Andrade, muchas gracias. ¿Por qué nos vamos con esta sensación? Disculpe, no quiero interpretar el resto, porque el tema de los derechos humanos es demasiado importante. Es parte de la vida de este país. En consecuencia, ver este tipo de actuaciones, créame que dan un poquito de pena, para ser ¿Está el director de Carabineros en la reunión? Sí. ¿Sí está? Bueno, también ha dicho el presidente recién que el gobierno va a prestar asistencia laboral, médica, psicológica a quienes han sido víctimas, tanto de las fuerzas del orden como las personas que han sido víctimas. ¿Por qué no anuncia una comisión investigadora él? Una comisión de reparación, de justicia, y si estamos en un momento... Por último, no anuncia nada. Basta un recuerdo de la importancia del tema. En todo caso, bueno, vamos a seguir, vamos a conocer más detalles luego, porque allá está Valentina Godoy. Muchísimas gracias, que les vaya bien. Gracias a usted. El primer café en cooperativa presentaron Pórtate con 25 GB